Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y para todas. Bueno, ustedes no pueden ver, pero me acompaña gran parte de la comunidad de Samaria, el equipo de pastores de la parroquia La Santa Cruz de Samaria, que hoy están terminando el reto de oración y también un ejercicio interesante que ellos hacen para pedir por el fin de la pandemia, por el proceso de evangelización y también la acción de gracias por el padre Juan Carlos, o sea, yo, y por Pablo Correa. También vamos a orar en esta Eucaristía por nuestro país, hoy, Día de la Independencia, pidiendo además que pueda ser un día de expresiones de libertad, pero sin violencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, reconozcamos con humildad nuestros pecados, especialmente las veces que no hemos sido patriotas, las veces que no hemos votado, que hemos votado sin conciencia o por favorecer a algunos. Las veces que no hemos sido buenos ciudadanos y no hemos cumplido con las normas, deberes o pago de impuestos. Por todo esto, pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos vivir en paz y en progreso constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios
huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había ido siguiéndolos por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas se hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico. Palabra de Dios. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, este es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Bueno, hoy es muy interesante porque de una manera magnífica coinciden estas dos realidades. La liberación del pueblo de Israel y el día de la independencia de nuestro país. Entonces, ¡ay, sí! Entonces sacamos la banderita. Bueno, cuando yo era chiquito, todo el mundo colgaba la bandera en la ventana, sacaba la bandera de Colombia. Hoy, de pronto cuando juega la selección, todo el mundo le pone la camiseta, ¿cierto? Pues porque es un tema comercial y que no, que la selección y que vamos a jugar y saben de todos los jugadores, todos, la selección, la historia del otro rival, cuántos partidos han ganado. Alguna vez me estaba peluqueando y hablaban de fútbol y eran sabios. Le habían dedicado tiempo a aprender sobre fútbol. Y es un hobby y está bien. Pero del país, ¿qué sabemos? ¿En qué forma nosotros amamos a Colombia? ¿En qué forma nos hacemos responsables de nuestra patria? Yo estoy muy perplejo por lo que está sucediendo en Europa Central con el tema de las inundaciones y cómo el pueblo alemán se ha unido. Entonces están desconcertados por lo que sucedió, pero están construyendo. Y ya pues todos quieren ser solidarios, seguramente les van a llegar ayudas del gobierno y de la Comunidad Económica Europea, pero están unidos. Y decían, esto no le había pasado a los alemanes en mucho tiempo. Hace 60 años no había un desastre natural en Alemania. Dice que hacía como 120 años no llovía tanto.
y están unidos. ¿Cómo nosotros tendríamos que unirnos? Muchas veces caemos presa de los medios de comunicación y que nos dividen, que entonces de derecha o de izquierda, que con fulano o que con sutano. Hoy se esperan manifestaciones, pero que estas manifestaciones vayan acompañadas de un sentido profundo de patria. Muchas veces surge la manifestación para destruir los bienes del Estado que son de nosotros. Es como si cogiéramos la casa de nosotros a piedra. Pues si yo rompo la ventana de mi casa, ¿a quién le entra frío por la noche? Pues a mí, ¿cierto? Vemos todavía vandalizadas las estaciones del megabús. ¿Y por qué no las han arreglado? Pues porque están esperando que vengan estas manifestaciones. ¿Para qué ponen los vidrios? Para que los vuelvan a tumbar. ¿Cómo deberíamos trabajar por tener sentido de país? Si es cierto que hay cosas que no van bien, ¿en qué forma deberíamos nosotros trabajar para hacer eso? Hay un tema de veedurías ciudadanas que están olvidadas. Hay algunos que llaman de primera línea en Bogotá, es que están acampando desde hace 20 días por allá en un potrero y que se entrenan para las manifestaciones con simulacros de garrote y con escudos de plástico y todo. Hacen simulacros, o sea, se entrenan para enfrentarse con la fuerza pública. Y en nuestro país tenemos unas situaciones bastante complicadas, no solamente el tema de las manifestaciones, el orden público, el tema del narcotráfico, la violencia que se ha incrementado. De ahí que sea necesario que nosotros, como el pueblo de Israel, volvamos nuestra mirada a Dios. Solamente Dios nos puede sacar de estas dificultades en las que estamos. Cuando empezó el siglo XX, Colombia venía en una guerra que se llamó la Guerra de los 1000 días. 3 años de conflicto armado, pero era terrible, eso se mataba a todo el mundo con todo el mundo, una cosa espantosa. Y el pueblo colombiano se unió y le pidió a Dios que lo salvara de la guerra. Y en ese momento se hizo una colecta y se construyó la iglesia del voto nacional, una iglesia que está en el centro en Bogotá. Oiga, y se acabó la guerra. Pero desconocemos la historia. No, eso Dios, ¿para qué? Eso Dios no sirve. Dice Juan Jaime Escobar, un amigo, pues desde que sacamos a Dios de los hospitales, de los colegios, de la vida pública del país, no creo que estemos mejor que antes. Antes nos ha ido peor. Los invito para que oremos a Dios, para que lo tengamos como referente y entendamos que en Él, y solamente en Él, podremos solucionar las grandes dificultades causadas por los múltiples egoísmos que tenemos, no solamente de quienes nos dirigen, también de nosotros como pueblo. Le prestamos más atención a las novelas, al fútbol, que a los problemas reales del país. Estamos todos ávidos de hacer trampa para no pagar impuestos. Estamos todos ávidos de hacer fila para que nos den subsidios. Pero para enfocarnos en lo que nos toca hacer, en lo que nos corresponde, no lo hacemos. Que el Señor con su gracia nos ayude a confiar en Él para que podamos ver cómo su mano poderosa nos libera de las diferentes situaciones que nos afectan y que la independencia que tan anheladamente esperamos y gritamos querer conquistar sea una independencia del odio, del resentimiento, del individualismo, para que pensemos juntos como país. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor misericordioso, escucha nuestras plegarias, acepta la oblación de tu iglesia y haz que todos los hombres se llenen del espíritu de los hijos de Dios, para que vencidas por amor todas las desigualdades, lleguen los pueblos a formar en tu paz una sola familia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste a tu Hijo, que le has entregado, tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de bondad, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo.
Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestros obispos Rigoberto y Albeiro. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente,
a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Alimentados con el único pan que renueva siempre a la familia humana, te rogamos, Señor, que este sacramento de unidad en el que participamos nos infunda un amor puro y generoso, que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a todos para que también nosotros emprendamos la lucha por la independencia, que podamos independizarnos de aquello que nos oprime, que nos despersonaliza, que nos impide vivir en libertad, que es la lucha contra el pecado. En la medida en que nosotros podamos apartarnos de él, empezaremos a ser realmente libres y que nos convirtamos en el nuevo ejército libertador, que no combate con armas, con cuchillos, con palos, con fusiles, sino desde la oración creo que podremos librar esta batalla. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Feliz Día de Independencia para todos.